Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos todos al comienzo del ciclo de conferencias de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica. De verdad, gracias a todos los que están aquí, siendo presentes en esta iniciativa. Así que quiero presentarles al equipo de trabajo que he armado para lograr que este ciclo de conferencias Inside Out, la cultura de la materialidad. Tengo el placer de presentarles a Wilma Torres. Wilma, por favor, para que sepan quién tú eres. Wilma es arquitecta, hace un aplauso, por favor. Wilma lleva en la Universidad Politécnica por los pasados 15, 16, quizás muchos más, pero ya no quiere decir los años. En la Escuela de Ingeniería, tan reciente como este trimestre, ella pasa a la facultad nuestra, igual que Edilberto Casio. Entonces le he pedido que me asista en toda la organización de la logística, de todo esto del ciclo de conferencias y las charlas técnicas. Así que si hay alguna iniciativa que ustedes los estudiantes quieran que se tome, de algún conferenciante, de alguna persona, algún profesional, alguna intención sobre cómo emplear el tema del conocimiento, ¿verdad? De eso se trata. Con Wilma pueden acercarse y decirle: Wilma, ¿qué tal si traemos a fulano? ¿Qué tal si hacemos esto? Quizás que hacemos aquello, ¿ok? Porque todavía no se quita en piedra. También tengo aquí a Marisa Oliver, profesora de nuestra escuela. Marisa está a cargo de todo lo que tiene que ver con nuestras publicaciones, la revista de Polimorfo, el catálogo de Brief, que sale la segunda edición ahora en este año. Y ella, junto con Wilma y conmigo, elaboramos, ¿verdad?, estratégicamente, y junto también con nuestros otros profesores, la decana asociada que se encuentra acá arriba, Diana Rivera. Diana, párate para que te vean. Así que Diana, nosotros nos unimos en un esfuerzo común de hacer, ¿verdad?, el mejor ciclo de conferencias para ustedes. A veces logramos traer gente que queremos, otras veces no, pero pues, de eso se trata. Así que... Nelson tuvo la amabilidad de traer la atención de que Marcelo Ruiz Pardo estaba entrando y saliendo a la isla del encanto, por no decir otra cosa, y se comprometió con nosotros a ver si, ¿verdad?, de alguna manera Marcelo Ruiz Pardo nos da una charla. Así que este es el comienzo del ciclo, lo hacemos con Marcelo Ruiz Pardo, le agradecemos su presencia. Y Nelson les va a dar una breve descripción de quién es él, y Marisa les va a hablar un poco de por qué el tema de Inside Out y la cultura de la materialidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos y gracias a todos por estar aquí en el nuevo ciclo de conferencias Inside Out, Material Culture, de adentro a afuera, cultura material. Me parece que es importante hablar un poco de ese tema, ya que en los últimos años hemos estado trabajando con los proyectos de fin de carrera, la posibilidad de que a través del material y nuestra relación con el material se pueda entender algo sobre nuestra problemática, nuestra cultura, y eso es obviamente lo que sucede, ¿no? Voy a hablar un poco sobre el concepto de la cultura material, que va con el material, pero en muchas ocasiones va mucho más allá del material y refleja mucho más nuestra cultura, nuestra relación hacia el material y la manera de reconfigurar algo material para convertirlo en otro material. Me parece interesante el tema, sabiendo que este último trimestre hubo dos proyectos de fin de carrera que estuvieron relacionados con el material. El proyecto de los neumáticos y el proyecto de la reutilización del hormigón. Me parece que esos son proyectos interesantes que, además de hablar de la reutilización, no como moda, no como algo que está en boga, hablar de la reutilización como parte de la solución, quizás optimista, de varios problemas que nos ahogan a nosotros en esta pequeña isla. La cultura material es la evidencia física de una cultura a través de los objetos y la arquitectura que han sido creados. Aunque usualmente se le adjudica al conocimiento arqueológico, esto es una terminología que alude más a problemáticas arqueológicas. Hoy día pudiéramos reconocer que la cultura material es un campo interdisciplinario
que expresa desde adentro y desde afuera, o en el adentro y en el afuera, la relación entre las personas y la construcción, la historia, la preservación y la interpretación de los objetos. Los objetos, a su vez, son la dimensión material de la cultura. Estos no son lo que son, sino lo que hacemos con ellos, o lo que configuramos. Y es en este quehacer que, sin darnos cuenta, los consumimos, los descubrimos, nos habituamos, los relegamos, los enterramos, los repensamos. En fin, muestran qué somos, en dónde estamos y lo que hacemos. Este ciclo de conferencia, Inside Material Culture, es un reflejo de nuestro interés por exponer el rol del material como proceso cognitivo, afectivo, simbólico y emotivo en el quehacer del diseño y el quehacer arquitectónico. Quiero agradecer a Nelson Rivera el haber hecho la gestión de haber traído a Marcelo Ruiz Pardo. Sonia, bienvenido los dos a Puerto Rico. Los dejo con Nelson para que haga la presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Marcelo Ruiz Pardo, arquitecto por la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid, ETSAM, por sus siglas en español, de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, en 2006. Es profesor asociado del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y ha sido profesor invitado en diversas escuelas de arquitectura de España. Obtuvo la especialización superior en Ciudad y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid en 2010 y actualmente es doctorando en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y miembro del Grupo de Investigación Cultura y Hábitat y del Grupo de Innovación Educativa Teaching Resources Lab, ambos grupos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Asimismo, es miembro del Grupo de Innovación Docente Sinergias Interdisciplinares Interuniversitarias de la Universidad de Alcalá de Henares, el cual ha sido recientemente premiado en los 7º premios de Grupos de Innovación Docente de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido invitado a dar conferencias en diversas universidades españolas y ha sido seleccionado como conferenciante en congresos internacionales sobre educación universitaria. Marcelo Ruiz Pardo dirige, junto con la ingeniera Sonia Nebreda, que nos acompaña también la noche de hoy, el estudio Ruiz Pardo y Nebreda Architecture and Engineering, el cual opera en todo el mundo en los campos de la arquitectura, el planeamiento urbano, el paisaje y el diseño. Su trabajo ha sido premiado en concursos nacionales e internacionales y ha sido ampliamente publicado y expuesto en exposiciones colectivas en China, Argentina, España, Irlanda, Alemania e Italia. Actualmente desarrollan proyectos en Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Zambia, Namibia, Tanzania y República del Congo, donde enfocan su actividad profesional hacia el desarrollo de arquitecturas capaces de generar nuevos escenarios desde una aproximación multidisciplinar hacia entornos más flexibles, diversos e integradores. Para mí esta noche es un placer presentarles al arquitecto Marcelo Ruiz Pardo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, quería agradecer esta invitación al decano Carlos Betancourt, al profesor Nelson Rivera, profesora Vilma Torres y a Marisa Oliver. Bueno, también es para mí un honor poder participar en un ciclo de conferencias que versa sobre este tema, que me parece de una importancia fundamental en estos tiempos, que en mi opinión pues me parece que hemos estado viviendo una especie de
descalada por la espectacularidad de la pura imagen, del puro consumo rápido de la imagen de la arquitectura, y ha faltado una cierta reflexión sobre precisamente lo que queda detrás de esa envolvente, de esa relación exterior-interior en la arquitectura, y me parece que este es un tema muy apropiado precisamente para un foro universitario como este, donde producir esa reflexión. En nuestra oficina, los proyectos, este es un tema naturalmente muy importante y que siempre tiene relación con otras cuestiones arquitectónicas que tienen que ver con la estructura, con la escala, con la percepción táctil, y que vamos a ir viendo a continuación. Lo que hemos hecho ha sido, digamos, agrupar, seleccionar 8 proyectos y obras que tenemos en marcha, digamos, en 8 paquetes, en 8 estrategias, como una especie de etiquetas, como descriptores, que puedan, digamos, llegar a categorizar esas ideas de proyecto, aunque evidentemente pues no son categorías estancas y están todas relacionadas entre sí, como veremos a continuación. Bueno, la primera categoría, el primer descriptor con el que queríamos empezar a trabajar es, lo hemos denominado estereotomía. Es la rama de la cantería encargada del estudio de la talla de la piedra y de la extracción para su aplicación en la construcción, y traíamos un poco como esta imagen de una escultura de Jorge de Oteiza, que viene a explicar, digamos, a sintetizar lo que este descriptor o esta categoría, lo que queremos contar, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo con la masa, con el vaciado. Entre la masa y el vacío adquieren una importancia equivalente. Los edificios caracterizados como por este descriptor tienen una sensación como de ensimismamiento, ¿no? Como de volcados al espacio interior, en el cual las aperturas que producen hacia el exterior, los vaciados, suelen ser lo que llamamos rupturas significantes, aperturas significantes, es decir, que no tienen una relación homogénea y equivalente constantemente con su entorno, sino que ofrecen aperturas precisamente pues, para una determinada luz, para una determinada vista. Y en estos proyectos también la materialidad, debido a la presencia de la masa construida, adquiere una importancia significativa. Entonces, en este proyecto, bajo este descriptor, quería presentar el proyecto del frontón Vizcaya. Es un frontón en Bilbao que realizamos hace unos años, una obra finalizada en 2011, pero para contar el proyecto quería contextualizar un poco el juego de la pelota en este lugar, que es realmente fundamental en la identidad colectiva de este espacio, ¿no? En esta imagen se puede sintetizar muchos de los aspectos tenidos en cuenta en el proyecto y que son propios de este deporte, porque el frontón, más que un deporte en sí mismo, es una actividad colectiva, una actividad pública, un espacio de congregación. Es un espacio público que se da tradicionalmente en los pueblos del País Vasco y su entorno, y que además se da como en esta condición material pétrea, pesada, que tiene como esa permanencia en el tiempo, y con todos estos, digamos, inputs, con estos ingredientes en la cabeza, planteamos el proyecto del frontón Vizcaya en Bilbao. Este proyecto se sitúa en el límite de la ciudad, al final de una extensión urbana que por cuestiones ya topográficas no puede extenderse más hacia esa zona, y que además es percibida desde la llegada al sur de la carretera como uno de los primeros objetos arquitectónicos de la ciudad. Entonces se encuentra, por tanto, en una situación de doble escala. Por un lado se enfrenta a la escala urbana, es la pieza que cierra, digamos, o que culmina esa extensión urbana, pero por otro lado también se enfrenta a la escala del paisaje. Entonces, lo que planteamos era una pieza, que se ve en esta imagen inicial, es una pieza que se presenta más como un objeto arquitectónico, como un accidente geográfico, como una especie de gran roca que sale de esa topografía, pero que luego, a una escala como mucho más de detalle, se empieza a tallar, o se empieza a responder de distintas maneras a las distintas encuentros que se le presentan en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, este sería, digamos, en la entrada principal, el espacio principal de acceso de la plaza por donde va a entrar todo el público, y en este caso pues el edificio se retira de la calle principal, dejando una amplia vacía, una amplia
plaza y se hace una perforación como en la parte inferior, y además se sustrae una cierta masa de la parte superior, que además es la que va a iluminar, como veremos a continuación, un espacio secundario de juego que se denomina trinquete. Entonces podemos ver en este desarrollo de los alzados cómo esa pieza va sufriendo, aparentemente homogénea y compacta, va sufriendo perforaciones y aperturas en la masa en función no solo del programa interior, sino también de la escala de los espacios en los que se encuentran. En el primer tramo del alzado desplegado lo que podemos ver es esa imagen que veíamos antes de la plaza de acceso, y luego a continuación este alzado que parece como más perforado, más ranurado, y donde en esa banda blanca que se ve en la parte inferior realmente es un gran basamento de madera de cedro, que es la parte que se enfrenta a la zona de las viviendas. Es una calle peatonal y nos parecía importante que el contacto con el suelo, el contacto con la parte, digamos, táctil, de escala humana, tuviera, digamos, una presencia un poco más suave que la gran piedra, y que fuera como esa condición más táctil de la madera, ¿no? También se puede ver en el siguiente, que ya es una zona, sería el alzado de la zona de las oficinas, porque este edificio se compone de tres partes, ¿no? Está esta parte, en la parte sur, que son 7 plantas de edificio de oficinas para las federaciones deportivas de Vizcaya, y luego el resto de la parte es una zona deportiva, el resto del edificio. Entonces, hacia este lado, para el área de oficinas, lo que hacíamos era sustraer grandes porciones de masa para introducir la luz de manera, digamos, profunda hasta el interior del edificio. Y en este segundo alzado, en este último alzado, sería el que daría ya hacia el paisaje que veíamos al principio, una pieza mucho más opaca en la que aparecen pequeñas sustracciones que se corresponden con los vestíbulos de las zonas deportivas. Esta sería, digamos, como veíamos antes, una de esas grandes extracciones de masa, una de esas grandes perforaciones o vaciados que introducen la luz hacia las oficinas, dejando realmente unas crujías, unas bandas estrechas, bien iluminadas, y que siempre tienen como esa relación con el paisaje en último término. Este sería el alzado que veíamos antes de la zona de la calle peatonal, y que realmente es una zona que en uso, con las cafeterías que hay, los niños jugando a la pelota y demás, realmente se convierte en una zona bastante agradable. Y aquí podemos ver una sección longitudinal y la planta de acceso principal del recinto deportivo. En la sección se puede ver cómo desde la plaza que aparece aquí en la zona de la derecha hacia la cancha deportiva se entra como... aprovechamos una diferencia de cota que hay en esta situación, en la que hay 4,5 metros desde la plaza de acceso hasta el otro extremo del edificio, y aprovechamos esta situación como para entrar desde un punto elevado de la cancha de juego, para que incluso el vacío, el diegro del frontón, se perciba como una masa excavada del terreno, sea una sensación como de entrar y ver el vacío excavado. Además se entra como en compresión desde debajo de la cancha del trinquete, y luego, como veremos a continuación, todo el interior es un continuo como de compresiones y dilataciones, de espacios de compresión de circulación y espacios de dilatación de estancia y de zonas deportivas, y que las gradas de uno y otro espacio se van conformando mutuamente. Antes de entrar a ver, digamos, un desarrollo más pormenorizado de cómo se produce ese espacio interior, quería detenerme precisamente en esa materialidad de la piedra que tanta, digamos, presencia tiene en el edificio. Esa piedra se trata de una pizarra que es particular, porque realmente es una pizarra con una composición muy plástica, que hasta donde sabemos se produce en 2 sitios, en una cantera en el norte de Italia y en una cantera cerca de esta obra, que la particularidad que tiene al ser tan plástica, bueno, perdón por la imagen, está captada de móvil de la cantera, es que se pueden obtener piezas de un tamaño muy grande con una planeidad relativamente fina, ¿no? Porque la particularidad que tiene la pizarra es que al exfoliarse no se pueden obtener grandes piezas sin ir a espesores muy grandes. Entonces, de hecho, esta cantera apenas trabaja para la industria de la construcción, sino que realmente lo que se dedica, como se puede percibir más o menos en esta imagen, es hacer mesas de billar. Son tableros de mesas de billar porque se obtienen piezas muy grandes y muy planas. Es cierto que para estas dimensiones ya con unos espesores muy grandes. Entonces estas eran piezas
para la fachada del edificio, en las que, una vez ya cortadas con hilo de sierra en una serie de sillares en sombras grandes, se producía digamos, esa selección de la piedra, generando unas acanaladuras en la cara superior, y simplemente martillando la parte superior y haciendo palanca se iban abriendo de manera natural, como se puede ver en esta imagen. Este es un momento de la ejecución precisamente de esa fachada, y como puede empezar a verse ya la estructura es una envolvente de muros de hormigón, y bueno, luego entraremos a contar un poco más la estructura, pero es una fachada ventilada. Realmente las piedras están separadas de la fachada con una perfilería de aluminio y simplemente con un aislamiento digamos, trasdosando ese cerramiento. Aquí podemos empezar a ver esa sensación como de pieza de muros de hormigón cerrada, que luego, para cubrir las grandes luces que genera ese espacio, vamos a una estructura metálica de grandes luces, pero en esa estructura metálica no nos interesa tanto cubrir, digamos, las luces con un óptimo estructural, etcétera, etcétera, que también, sino que nos interesa también producir esa sensación de espesor espacial, ¿no? de materia. Vamos a ver a continuación. Este es un momento de la colocación de la fachada que da el paisaje. Y este otro, como veíamos antes, de la fachada que da hacia la zona de las viviendas. Bueno, entonces, entrando un poco más en detalle sobre la construcción, aquí se puede ver más en conjunto lo que es la estructura espacial del edificio. En este primer término sería la plaza de acceso, la cancha del trinquete en primer plano, y ya más adelante se ve la cancha principal del frontón. Esta primera tiene una aforo para 400 personas y el frontón para 3.000, y después ya serían las oficinas. Entonces, aquí está el contraste de las dos construcciones de pantallas y muros de hormigón frente a la gran estructura en celosía encubierta, en la que, como se puede ver, ahí se empieza a percibir ya lo que nos interesa es dar una profundidad a la luz que llega al espacio de juego. Nos interesa tallar el espacio interior proyectando una cierta luz del espacio de juego, pero también generando una sombra hacia la zona de los espectadores. Y este es un momento de la colocación de la primera celosía, y cómo va quedando ese espacio colocado en serie. Entonces, esta serie de estructuras metálicas están, digamos, con un ritmo de una proporción 1:3, ¿no? Van estando como juntas y separadas. En las partes que están juntas es donde aprovechamos para incluir todas las instalaciones mecánicas, eléctricas, los proyectores para alta definición, de iluminación, el aire acondicionado, etcétera, etcétera, mientras que en los espacios amplios es el vacío por el cual se deja entrar la luz natural. Entonces, realmente, luego en la construcción material de esta pieza, bueno, la cubierta sería evidentemente una cubierta mucho más ligera, una cubierta acabada con unas membranas de PVC, que estos serían los lucernarios. Pero lo que nos interesa realmente no es tanto ocultar esa sensación como de, bueno, es una estructura diferente, es un material diferente, es metálica. De hecho, está recubierta por una chapa perforada que es el que trasluce las pasarelas de mantenimiento, las luces de mantenimiento, etcétera, etcétera. Se ve la estructura en sí, y entonces con esa materialidad metálica lo que queremos es contar también esa iluminación natural. Lo que queremos recuperar, a fin de cuentas, es recuperar esa sensación de los frontones al aire libre. Como comentaba al inicio, se produce esa comunicación espacial constante, de espacios de circulación, espacios de estancia, y para un espacio público la conexión visual constante entre unas zonas y otras del edificio nos parecía fundamental, que lo que al final construye ese espacio público es la relación visual entre todas las partes. Esta sería, digamos, la cancha del espacio trinquete con esos lucernarios que se veían en la plaza de acceso, y aquí es como se ve cómo el espacio de estas gradas está conformado en realidad por el negativo de las contrarias que dan hacia el espacio del frontón, que también puede apreciarse en esta imagen. No nos interesaba compartimentar espacios, no nos interesaba compartimentar zonas de juego, sino simplemente
dejar que a través de las compresiones y dilataciones del espacio se pudieran ir generando simplemente distintas áreas. Este sería precisamente el vestíbulo de acceso que, digamos, daría, se percibiría esa cancha de juego en depresión, y esta es una de las aperturas significantes del que comentábamos al principio, como dando hacia el paisaje lejano. Y realmente generábamos una serie de espacios en el edificio, en esa circulación, realmente sobredimensionados, pero con la intención de que en un futuro se generaran situaciones imprevistas de uso, que realmente no fuera casi como llegar con tu localidad, ir a tu asiento, etcétera, etcétera, sino que al final en el juego del frontón la gente se está moviendo constantemente. Es un juego en el que se apuesta, se levanta uno a la barra del bar, vuelve. O sea, realmente es un espacio social como se producía antiguamente, o bueno, se sigue produciendo en los pueblos, pero se tenía que reproducir esa situación dentro del edificio. Que al final, bueno, aparece gente pues por todos sitios y no solo en la localidad específica. Y bueno, esto sería un poco la percepción del edificio de noche, que aprovechando que es oscuro, es negro, al final nos interesaba que la luz por la noche saliera por el mismo espacio por el que entra, por los escenarios, y funcionara como un gran faro nocturno, y que incluso la iluminación de este espacio urbano, de la plaza que se genera delante, saliera del propio edificio. Hay una iluminación tenue en el perímetro, pero lo principal, la iluminación principal debía salir del propio edificio constantemente. Bueno, este sería el segundo descriptor, la segunda categoría. La hemos denominado vibración, y hemos tomado como referencia esta obra de Jesús Soto, que hay un vídeo a continuación, que no sé si... bueno, Jesús Soto es un artista, pertenece a un grupo de artistas que trabajaron durante muchos años con la idea de vibración, con la idea de desmaterialización virtual a través de la superposición de tramas, ¿no? Pero esa vibración se produce no tanto en el objeto en sí, sino en el movimiento del espectador en torno a él. Entonces esto era un elemento que nos parecía interesante incorporar en un proyecto que estábamos trabajando en Asunción, en un edificio de oficinas en Asunción, que sería el cual está volcado a una calle, una arteria principal de la ciudad, y nos interesaba ver cómo se iba a percibir el edificio, digamos, en movimiento, desde una vía principal de la ciudad. Entonces este edificio es un edificio de oficinas corporativas, como comentaba, y hay una circunstancia importante en el proyecto que digamos, nos ayudó a resolver este proyecto, y era, por un lado, una combinación afortunada de requerimientos municipales y, por otro lado, de requerimientos del cliente. Bueno, como comentaba, está situado, digamos, en esta área de la ciudad de Asunción, en una zona, digamos, que se está regenerando a nivel, digamos, de inserción de oficinas y demás, con gran presencia de vegetación, pero vemos como a nivel urbano, digamos, está situado en una serie de construcciones que van pegándose medianeras unas a otras, y a nosotros, sin embargo, nos interesaba despegarnos de esa medianera y generar un volumen exento, entre otras cosas por una cuestión de visibilidad corporativa y demás, y que estaba en una esquina, y generar un edificio que se pudiera percibir en todo su perímetro de manera homogénea. Sería esta situación. Como comentaba, por los requerimientos del cliente, que realmente no quería prácticamente ninguna presencia en lo posible de estructura en esos espacios, y además bueno, no podíamos ocupar por edificabilidad la planta baja, tuvimos que ir a una solución estructural en la cual con 4 pilares, uno de ellos sería como el núcleo del ascensor, digamos, colocados de tal manera que pudiéramos cubrir una superficie de aproximadamente 600 metros cuadrados, y situando los 4 pilares de tal manera que luego no estorbaran en el uso del edificio. Entonces la planta baja queda prácticamente libre, prácticamente diáfana, solo con un vestíbulo de vidrio de acceso, y luego la estructura se resuelve en estos 4 pilares con losas postesadas
con un espesor de 40 centímetros, de tal manera que al final se percibiría como ese gran tambor, esa gran pieza elevada, pero que apenas tendría una presencia en el suelo, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación, esta sería un estado reciente de la obra, en la fase de estructura, donde puede verse, pues digamos, esa colocación más o menos compensando los voladizos y las luces, las grandes luces estructurales, digamos, como esa gran proyección que al final aparecería como una pieza proyectada sobre la carretera con una cierta idea de levedad. Esta sería una imagen precisamente de esa construcción de la losa postesada bidireccional, en la que las fachadas además son ligeramente curvas, potenciando esa idea como de presencia dinámica, de percepción dinámica del objeto en la ciudad. Esta sería una imagen interior actual de cómo está la obra actualmente, donde ya una vez superada una cierta cota, que realmente simplemente es el primer nivel, y la presencia de vegetación ya se hace muy patente, y que luego, digamos, esa celosía, esa membrana exterior que hace también de protección solar, pues hace un poco de tamiz que incluso generaría esa vibración desde el interior. Como comentaba, bueno, esta sería la planta de trabajo en la que había ese requerimiento como de gran espacio libre sin estructura, y entonces en todo el perímetro queda rodeado por un espacio que lo circunda, como de mantenimiento, de parasol, que luego está completado por esos perfiles de aluminio, una sección muy fina, una sección tubular muy fina, que hace de parasoles. En este caso lo que íbamos era una sección realmente calculada como para que ya un poquito menos empezara realmente por frecuencia natural a vibrar, porque lo que queríamos era que tuviera también una sensación de levedad y de ingravidez, ¿no? Realmente las piezas son como de 4,20 metros y realmente son tubos de 140 por 30 centímetros, milímetros. Entonces, en esta sección es donde aparecen las losas postesadas, y de la superior y de la inferior vuelve a sobresalir un vuelo menor, ya de 15 centímetros de canto, al cual se sujetan esos perfiles, esos parasoles, y el tramo intermedio simplemente hace también de tramex de mantenimiento, pero con la idea de hacer también un parasol en el primer nivel. Pues esta pieza que sobresale del perfil de muro cortina es la que va a recoger esa pasarela de tramas, porque realmente nos interesaba que esa intermedia no fuera maciza como las otras, para entender el edificio completo como de doble nivel, como para que tuviera esa escala de doble nivel a escala urbana, que no fuera como dos plantas, sino que fuera como una gran pieza. Esta sería la situación actual sobre la calle, precisamente de este gran tránsito. Y una de las cosas que trabajábamos aquí para un tema también como de la industria y de optimizar costes y demás es digamos, la optimización de las hojas de vidrio, ¿no? Trabajamos con estas hojas jumbo de 6.000 por 3.210 milímetros, intentando ir a un despiece, que también marcó un poco la dimensión final del arco de curvatura y de la pieza del edificio, yendo a este segundo módulo, el segundo por la derecha, de 1.500 por 3.210, con el fin de generar los menos restos posibles de material y así conseguir una ventaja económica en el proyecto. Es decir, ese factor económico y de la industria de la construcción forma parte desde el inicio del proyecto, de la fase de diseño. Y hay un tema que nos interesa realmente mucho, que ya se empieza a percibir en esta imagen, y es siempre la incorporación de lo público a todos los proyectos, independientemente de si son de programa netamente público o si son incluso unas oficinas privadas, ¿no? Siempre nos interesa incorporar como esa especie de zona imprevista, de zona donde puedan pasar los encuentros, donde se pueda incorporar parte de lo público siempre a los proyectos, aunque sean programas privados. Esta sería un poco la situación actual. Y como siempre nos interesa saber o pensar cómo se va a percibir ese objeto, no solo en el momento tipo, el momento como ideal, por llamarlo de alguna manera, del edificio donde se percibe casi todo el tiempo, sino cómo
luego por la noche se puede transformar y se puede convertir de nuevo en esa entrada como en el factor principal de iluminación, o como se puede producir el negativo en la fachada en una situación nocturna. Esta tercera categoría la hemos denominado frame, como marco, como esa idea como de repetición a partir de esta escultura de Sol Levitt, de Modular Cube, con una idea precisamente de estos elementos aescalares que sirven igual como de elemento vertical, de elemento horizontal, que luego además él los desarrolla, hace combinaciones aescalares, tridimensionales, etc. A nosotros nos interesa más un poco la referencia de esa primera imagen en un proyecto en el que estamos trabajando también, que ya está por empezar la construcción, que está situado en Nicaragua, en una zona de una densidad de vegetación muy densa, ¿no? Que sería esta zona. Y aquí nos interesaba empezar a plantear un edificio como entre los árboles, digamos, como en planta baja, dejando como una especie de zócalo construido que se fuera entremetiendo entre los árboles, dejando que esas grandes copas lo llegaran a cubrir completamente y hicieran también de protección. Entonces, lo primero que planteamos en este caso era un levantamiento de donde se están ubicando esos árboles y empezar a insertar de manera más o menos quirúrgica, un poco entremetiéndonos entre los árboles y pensando como una especie de macla de llenos y vacíos, con el fin de precisamente generar esa membrana de pilares entre medias, ¿no? En una situación más o menos final como esta. Entonces, al final, lo que trabajábamos era con una seriación de pilares todos iguales, con una estricta modulación y submodulación, que empezamos en 2,10 metros, 4,20 o la mitad o un cuarto, en lo cual ese ritmo obedecía realmente a cuestiones de privacidad, de conexión, de adyacencia de programas que necesitaban a lo mejor uno más densidad que otro, y al final se va generando en esa serie, en esa trama que se ve también ahí abajo, y en esa superposición de retículas, también una cierta idea de vibración, como veíamos en el caso anterior. Este sería, digamos, el modelo estructural del proyecto, en el cual pues, todos los pilares son iguales, incluso aquellos donde se percibe esa doble altura. En vez de hacer un perfil mayor, lo que hacemos es duplicar el perfil digamos, de la parte baja, conectándolos entre sí y generando pues, con esa repetición toda esa malla estructural que incluso se repite, como se puede ver a través de la cubierta en azul, en las líneas estructurales interiores. Eso, a nivel perceptivo, lo que nos interesa es que genera una mayor complejidad, una mayor ambigüedad en la percepción, ya que no se trata solo de una membrana exterior-interior, sino que también en ocasiones es una membrana exterior-exterior o interior-interior. Entonces, jugando con las transparencias, con las veladuras, con las capas digamos, superpuestas, se va generando también esta idea de vibración. Esta sería una planta digamos, más o menos ya final, en la cual se puede ver que desde cualquier espacio siempre se va a percibir varios exteriores y varios exteriores. Por ejemplo, esta esquina inferior a la derecha sería un espacio exterior delimitado por la estructura, incluso cubierto por esos mismos perfiles, que una vez que se entra al vestíbulo ya se está percibiendo el patio con la vegetación, pero eso ya se está percibiendo el siguiente espacio de trabajo, o por lo menos, o también ese patio lineal que se ve en la parte izquierda. Son dos tramas muy densas de pilares, de adyacencia de programas que intentamos generar esa privacidad a través de la densidad estructural. Era un poco este tipo de situaciones. Pues incluso en el desarrollo del proyecto potenciábamos esta situación, incluso en el despiece del techo, donde las luminarias, las líneas de luz van potenciando también y van siguiendo esa misma despiece estructural. Entonces, claro, pensamos, bueno, son 404 pilares, pues bueno, vamos a pensar bien el detalle tipo. Y al final, digamos, lo que queríamos era pensar en ese frame, en ese marco en el cual no se percibiera como una carpintería, sino que fuera como insertado en la estructura, pero también queríamos aportar una cierta calidez a un espacio que está insertado en una vegetación como esa, ¿no? Entonces, realmente hacia el exterior, que sería la parte de abajo, estaría la estructura metálica,
y luego, bueno, pues estaría sin sobrepasar esa estructura metálica la carpintería de aluminio, pero las tapetas de la misma tenían que ser, pensamos que tenían que ser como de madera, ¿no? Está con estas atornillado tipo Allen que lo cubre, que estaría pintado del mismo color que la estructura exterior, estaría pintada de blanco, pero de alguna manera sí se percibiría la calidez de la veta, de la madera, y al final el percibir toda esa trama como esa membrana de pilares, que además luego se va a ver vegetación, de alguna manera buscar esa relación material y táctil en vez de que todo fueran como marcos de aluminio frío, un proyecto más frío, nos parecía importante. Evidentemente este detalle, según se va encontrando pues, con las esquinas cóncavas, las esquinas convexas, tramos más opacos, etcétera, pues se va desarrollando, pero siempre manteniendo la idea de este pilar tipo, de este detalle tipo, de manera coherente, ¿no? Y lo mismo en sección, donde también, aquí lo que queremos contar es que, claro, el edificio queríamos que tuviera esa dimensión escalar vertical y horizontal, y en horizontal, claro, no podía aparecer tampoco una gran cubierta detrás, a pesar de que es una gran extensión de cubierta. Lo que hacemos es retranquear un poco la línea de recogida de aguas e ir a una solución compacta de esa cubierta que vamos a ver a continuación, minimizando también las pendientes. Bueno, esto serían las secciones del proyecto, con las dos situaciones, con la situación tipo de la pieza baja, donde se van viendo en proyección esos distintos ritmos de la estructura, y cuando se llega a la estructura, digamos, a una luz mayor, pues simplemente el proyecto gana en altura para cubrir precisamente esa luz. Que, aunque en esta imagen está hecha con perfiles diferentes y demás, porque queda bastante inicial el desarrollo de la ejecución, pero finalmente lo hicimos con el mismo tipo de perfiles de sección que los pilares. Y en esta también se puede ver esa continuidad de espacios interiores, exteriores, de vegetación. Bueno, simplemente como apunte, en este proyecto de planta baja, muy extensa, es una cubierta tipo TPO, que lo que nos interesaba, aparte de la cubrición que vamos a tener vegetal, el ganar la menor cantidad de energía a través del sol posible. Al final es un aislamiento térmico muy denso, con una lámina de TPO blanca, con la idea también de la continuidad material, pero también evidentemente con la preocupación energética. Bueno, esta cuarta categoría, esta es simplemente una referencia, es una resistencia eléctrica, pero que nos venía muy bien. Un poco tiene mucho que ver también con la serie de proyectos anteriores de repetición, de serie. En este caso no tanto vibración, precisamente por lo que tiene lo que denominamos filtro estructural. Lo que tiene es profundidad. Lo que tienes necesariamente canto para soportar al vidrio, como vamos a ver, y por lo tanto también nos interesaba como esa idea como de masa de perfiles. Este es un proyecto en ejecución, una obra en ejecución de oficinas en la ciudad de San Salvador, que está situado sobre la carretera panamericana, que es esa que cruza la imagen hacia la mitad, una parcela bastante rectangular, lineal, que sería la que se ve a la izquierda superior, donde se ve una cancha de fútbol, y es prácticamente plana, un poco elevada sobre la carretera. Entonces nos parecía también una condición de oportunidad el poder plantear un proyecto, además corporativo, como de volcado por esa visibilidad sobre la carretera. Además se da la circunstancia de que además en esa orientación se puede percibir la gran referencia geográfica de la ciudad, que es el volcán de San Salvador. Entonces nos parecía que en ese punto, en esa relación hacia el norte, tenía que existir, pues, tenía que producir un espacio público también relevante. Esta sería la carretera panamericana, hacia allá a la izquierda serían esos muros que actualmente existen en la zona donde estaría el edificio, y esta es una imagen de una maqueta preliminar del proyecto, pero que sirve para explicar más o menos volumétricamente cómo se configura, y es una pieza lineal en el eje de la parcela, donde se produce todo el programa de edificio de oficinas, pero que en la planta baja queda prácticamente liberado completamente en la parte frontal, con un espacio de acceso, un espacio público cubierto por ese gran voladizo, y que está dividido a la parte trasera con una pieza que lo cruza, que es las salas de reuniones externas, una parte como más desconectada del resto del edificio, pero que
justo en la macla de las dos piezas, en la vertical de las dos piezas, pues es donde se produce el vestíbulo, el espacio de la altura, la iluminación cenital, etc. Entonces, luego en la parte superior lo que se produce también es como tres zonas, ¿no? La zona multiuso, la que decíamos proyectada hacia la carretera y proyectada hacia el paisaje, hacia esa referencia geográfica, el siguiente tramo como de zona de trabajo y luego la zona trasera un poco más privada de sala de adjuntas. Entonces, realmente también queríamos que esa serie de lamas estructurales de celosía también estuvieran segmentadas precisamente con esa situación material de unas grapas, que llamábamos nosotros, como de hormigón que van cerrando la pieza. Así se puede ver como girando la planta. Sería la parcela con toda esta planta abajo prácticamente libre, salvo por la pieza que cruza y divide la parcela, y luego estaría el espacio de oficinas en la parte superior. Las luces estructurales también son bastante amplias y lo que dejan es, concentran todo el área de trabajo en la parte central, dejando dos corredores laterales que también hacen de parasol. Realmente no están los puestos de trabajo pegados al vidrio, sino que también esa separación se produce con una cierta protección de la iluminación directa. La estructura es de hormigón, es una estructura muy seriada, muy repetitiva, pero que, llegado a ciertos puntos, pues se producen como despuntes, se producen situaciones particulares que señalan un espacio en concreto, ¿no? Por ejemplo, en la zona en doble altura lo que se produce son unas pantallas de hormigón para evitar la incidencia directa del sol sobre los lucernarios, sino que entre como rebotada y resbalando, digamos, de una manera más controlada. Esta sería la situación también de cruce en la doble altura, y en los dos extremos se producen dos grandes voladizos que en realidad son para compensar las luces en este caso, pero en el otro además, en la parte frontal, como un espacio cubierto público. Entonces, esta sería una sección tipo de cirugía, donde se pueden ver dos líneas de estructura centrales, que son las que delimitan, como se puede ver ahí, la zona de trabajo, y luego las dos están proyectadas en vuelo, aunque esta superior está ayudada, como decimos, precisamente por los perfiles de las costillas estructurales que se producen en las dos líneas exteriores de fachada. En este caso queríamos incidir tanto en el tema de la estructura de hormigón, porque en este caso la materialidad del hormigón es fundamental. Salvo ese tramo superior que aparece entre las vigas con un techo registrable, etcétera, todo lo demás es estructura de hormigón vista. Entonces, pues evidentemente es tan presente, es tan común, pero realmente para trabajarlo bien, que quede bien, con su textura, un color homogéneo, las aristas vivas, etcétera, digamos que esa materialidad también es importante trabajarla, que por común el hormigón no deja de ser importante. Esta sería esa situación de la envolvente, donde se van produciendo series de costillas o tramos de muros constantemente en el perímetro, y luego la estructura central de hormigón. Entonces, para trabajar estos perfiles, estas lamas estructurales, hicimos un trabajo de estudio sobre las distintas inercias, porque lo que no queríamos era tampoco ir a un perfil comercial, no tanto por el hecho de pensar algo diferente, sino porque lo que queríamos era tener una cierta inercia, pero también que pareciera esbelto. Entonces, para ello, lo que planteábamos era, porque necesitamos que tuviera, que tuviera un cierto ancho, pero que para que pareciera esbelto queríamos que estuviera compuesto por dos láminas verticales, digamos, cosidas, soldadas al interior, sin que esta pieza se viera, de manera que al final se descompusiera el pilar con dos costillas mucho más finas. Y luego además sirve de soporte del muro cortina al interior, solo con dos presores de acero inoxidable. Esta es una imagen bastante inicial también del proyecto, en el cual las costillas originalmente eran de vidrio, pero por distintas cuestiones técnicas, simplemente lo resolvimos con acero, pero aquí se ve especialmente esa importancia de la estructura de hormigón y ese cruce espacial del vestíbulo en planta baja. Este sería el lado sur. El espacio en doble altura, con esa relación visual en el horizonte de la referencia geográfica en cuestión, y justo donde
en las fachadas se produce la ausencia de luz, la parte opaca es donde cambia el sentido de la luz y entra por la cubierta. Estas son dos fotos. Esta la primera de simplemente la situación actual de la obra, donde esta sería la ecología principal y esta sería la zona simplemente de cruce, la zona aquella del espacio de la altura con la carretera panamericana en el frente. Y aquí ya un poquito más reciente ya empieza a aparecer esa línea estructural exterior de la viga de hormigón sobre la que van a ir los perfiles de acero. En este caso nos preocupaba, he insistido bastante en este proyecto, en la cuestión de la iluminación natural, y realizamos un modelo precisamente para analizar esto, y podemos ver cómo lo importante en este tipo de análisis, más que los máximos y los mínimos, pues está estudiado a lo largo de todo el año, es la homogeneidad. Entonces nos interesaba que precisamente el espacio que aparece entre las zonas de pilares que se ven en el centro aparezca prácticamente homogéneo, totalmente homogéneo a lo largo del año, mientras que, y sin luz directa, porque el amarillo es la luz directa, esta se queda prácticamente en la zona de los pasillos. Entonces hay una animación del equinoccio de diciembre, no sé si va a funcionar. El caso es que se va viendo cómo va incidiendo la luz hacia la zona de los pasillos realmente, y en las zonas donde el sol está mucho más horizontal, las lamas contribuyen a que no se produzca esa incidencia directa del sol sobre la zona de la luz. Interesante es ver justo el momento más horizontal aquí al final del día, que precisamente, aunque por orientación estaría barriendo el edificio completamente, realmente se ve protegido a partir ya de este punto. Toda esa fachada pues, se ve en ese rayado por esa celosía. Bueno, esta sería la solución final, con evidentemente la densidad, la profundidad, no solo desde el punto de vista estructural, sino también de esa protección de las lamas, era especialmente importante, y justo en la parte que proyectamos hacia el paisaje o proyectamos hacia la carretera, ese cerramiento de vidrios se proyecta y sale de la línea de hormigón, y esas piezas en C de acero son las que recogen todo ese vuelo de la caja de vidrio. Y la solución tipo de las piezas es prácticamente la misma que en sección vertical. Bueno, en esta categoría la hemos llamado reflexión. Esta es una obra de Dan Graham, en la que se ve como una pieza muy nítida, de una geometría muy clara, pero que, bueno, emplazada en el entorno donde está y a través de su materialidad, juega como a la reflexión y a la transparencia, y por tanto a la desmaterialización de su volumen. Es un contraste entre la masividad de la geometría o la claridad de la geometría, pero sin embargo en la percepción tiende a deshacerse. Entonces, en este proyecto, que son unos laboratorios de biotecnología alimentaria en España, en la ciudad de Burgos, teníamos muy en cuenta, muy presentes, unos textos de Bruno Latour en los que hablaba sobre los laboratorios contemporáneos y cómo estos han dejado de ser los espacios cerrados de los investigadores de batas blancas completamente alejados de la sociedad, sino que en realidad los laboratorios se están produciendo en la sociedad, se están produciendo en el supermercado. Todo lo que consumimos, lo que compramos, realmente forma parte ya de una investigación abierta en la que la sociedad participa de ella. Entonces, por lo tanto, pensamos que estos laboratorios, precisamente en biotecnología alimentaria, no debían de ser como esas cajas cerradas, esas cajas completamente exentas, sino que debían de tener, evidentemente, una cierta protección, pero también debían de transparentarse y tener una relación con su entorno de algún modo. Entonces, planteamos como en esta evolución geométrica una pieza completamente regular, pero que empezábamos a facetar ese volumen para empezar a recoger transparencias y reflejos del entorno cercano donde se emplazaba, pero además cada cara de esas estaba microfacetada en otra serie de caras, y que además se iban orientando de distinta manera con el objeto de reflejar distintas situaciones o transparentar distintas situaciones. Entonces, además de
digamos, de esta situación de facetación y de lamas, de reflexión, lo que hacíamos era, como hablaba antes, incorporar ciertas zonas, digamos, de lo público, ¿no? Aquí es un esquema vertical, que en realidad se trata de una extensión de un edificio de un laboratorio existente, una situación de los núcleos situados en el centro, pero luego tratábamos esa masa de una percepción más ambigua, del mismo modo que tratábamos la masa que veíamos en el primer proyecto como más pétrea, ¿no? Realmente también operábamos haciendo vaciados, haciendo una serie de vaciados que lo que permitían era tener una serie de espacios públicos, como espacios de terraza, pero que además eran espacios donde los investigadores podían salir, relacionarse y tener conexiones visuales con el resto del entorno más cercano a distintas escalas, ¿no? Pues desde un tren que pasa cercano, una masa arbórea adyacente, un edificio también cercano, y luego además esa envolvente que lo completa es precisamente ya la que genera esa vibración de nuevo y esa reflexión y esa transparencia. Esta era también una de las referencias presentes en este caso. Entonces, bueno, interiormente el edificio, como comentaba, los núcleos se sitúan descompuestos en dos, pero de manera más o menos central, y los espacios de programas situados en el perímetro, digamos, interactuando con esta celosía, pero sobre todo también traía esta imagen para hablar de los espacios de circulación, no tanto como corredores, sino como espacios de encuentro. Los espacios de circulación están ampliamente dimensionados para que no se trabajara con ellos como simplemente ir de un sitio a otro, sino que fuera pues llegar a una terraza, tener prácticamente un espacio casi de reunión en la planta superior, etc. Entonces estuvimos trabajando con muchas series de maquetas. Esta cuestión también se tenía que producir de un punto de vista experimental, ¿no? Ver realmente cómo interactuaba pues, con una maqueta mayor que teníamos de todo el entorno, cómo se iba reflejando. Y bueno, estuvimos ensayando una serie de cerramientos de este tipo, resultando una figura final, pues, un envolvente final como esta. Realmente, bueno, en este caso el cerramiento, como comentaba, pues es una fachada prácticamente transparente, completamente transparente el interior, y luego con estas bielas se iban proyectando una serie de lamas en distintas orientaciones y en distintas inclinaciones en función de lo que comentaba antes, buscando distintas situaciones de protección, de transparencia y de reflejo, ¿no? Era un ensayo como de una fachada más homogénea, y también buscando siempre esa vibración y esa percepción dinámica, y en último término ya incorporando como esos vaciados y esas relaciones a otra escala con el resto del entorno. Bueno, esta es nuestra referencia de una maqueta de un colega que se llama Oriol Foguet, y esta categoría la hemos llamado esponjamiento. En algunos de los casos anteriores empezamos a ver ya la composición de estas envolventes, de esta manera de relacionarse con el exterior, en lo cual las capas del edificio empiezan a especializarse, no resuelven todas las funciones, como se produciría a lo mejor como originalmente, en la que los cerramientos eran estructura, cerramiento, cumplían todas las funciones, sino que las capas empiezan a especializar, incluso llegan a generar espacios, ¿no? En este caso lo que planteábamos era en un proyecto de unas oficinas en Lusaka, en Zambia, que estaban situadas en un entorno industrial, dentro de una planta industrial muy densa, con un paisaje bastante, digamos, agresivo, con camiones pasando alrededor, etcétera. Buscábamos una situación de un espacio de trabajo como un poco más envuelto, un poco más protegido y aislado. Entonces planteábamos cómo este edificio podía estar envuelto por un entorno vegetal, pero que además no solo fuera simplemente esa protección, sino que además fuera un espacio de trabajo, un espacio de encuentro, un espacio que también, no sé si se iría generando un filtro superpuesto de materiales entre la celosía metálica y la vegetación, que irían haciendo de filtro y de protección entre ellas. Para un poco encargarse el vídeo. Uno de los temas que nos interesaba en este proyecto era, siempre veíamos cómo nos interesa ver el edificio tanto de día como de noche, pero en este caso realmente
En este caso realmente sería también bastante interesante ver cómo crecer el edificio a lo largo del tiempo, en que la vegetación empieza a aparecer tímidamente, pero que luego empieza a envolverlo todo, a cambiar de color con las estaciones, etc. Obviamente esta es otra situación de oficina, de estructura, en la cual de grandes luces en las que no podía haber pilares en el interior, en la que para cubrir esta situación tenemos las vigas redactadas en cubierta, como se veía al inicio, y para compensar estos vanos pues tenemos los voladizos hacia la fachada, desde los cuales se colgaba este cerramiento de tela metálica, generando ese espacio, digamos, de potencial público. Esta situación, pero que, como digo, lo interesante sería ver en un proyecto como este cómo la vegetación realmente va apoderándose del edificio hasta que quedara como una masa arbórea completamente. En esta categoría vemos, a partir de esta obra de Robert Morris, de Platform, la llamábamos umbral, llegando como en esta situación de esponjamiento y disolución, y en este caso ya como de completa disolución. Nos interesaba esta obra por el espacio que genera bajo ella la plataforma flotante. Este es un proyecto que desarrollamos para la República Democrática del Congo, en el cual percibíamos en la ciudad de Lubumbashi, que está situada al sur del país, cerca de Zambia, que es una ciudad realmente, como tantas otras de la región, como de muros hacia adentro. Es una ciudad construida a partir de muros de parcela que no tiene nada de espacio público, no tiene nada de interacción, porque todo se produce de esos muros hacia adentro, y no hay espacios en la ciudad donde se pueda producir una cierta interacción. Entonces, en este caso, este proyecto está insertado en un área realmente grande de 80 hectáreas, y en el que realmente es cierto que estamos insertados en una situación similar, pero ya que estamos insertados en una situación similar de protección y de muros, lo que queríamos era precisamente hacer un proyecto que no tuviera muros en absoluto, que fuera una completa disolución horizontal, y entonces la presencia y la protección completa tenía que venir de las cubiertas. Entonces, es el edificio de oficinas principalmente, y luego dos construcciones adyacentes, aparcamiento y sala de, casa de huéspedes, en el que realmente se construía una gran plataforma con una retícula de pilares, también de grandes luces, de 12 por 12, en el cual ya la inserción o la delimitación de la línea de vidrio ya era menos importante, era menos relevante, porque realmente lo importante era todo ese espacio circundante que se producía alrededor, y ya el interior podía tener, por decirlo de alguna manera, casi cualquier forma, cualquier situación, y aquí iba a estar cubierta por esa gran cubierta. Ahí había más superficie envuelta alrededor que la cerrada por vidrio. Lo interesante de este caso, lo contábamos de una manera con unos esquemas muy sencillos y muy diagramáticos, en los cuales una pieza muy sencilla, a partir de la extensión de la cubierta, pues evidentemente podía generar esta situación de ventilación, de completa transparencia, protección solar, protección a las lluvias torrenciales que se producen en este sitio, situaciones de uso un poquito más particular, pero sobre todo un espacio ya de interacción y de socialización. Estaba planteado más como un espacio de circulación alrededor, como un sitio donde los usos de planta baja, de cafeterías, de zonas multiusos, de salas de reuniones, realmente podían estar abiertas y en continuidad con esa zona y producirse mayor interacción. Evidentemente, esa situación en vertical estaba más relacionada con el horizonte, lo cual nos lleva también finalmente al último proyecto a continuación, pero antes esta imagen en la que también en la percepción lejana y con el fuerte sol nos interesaba cómo al final se percibiría como solo una sombra, ya que los cantos estarían prácticamente quemados por el sol, y cómo se verían de manera muy esbelta esos pilares dada también su altura. Bueno, por último queremos contar este proyecto de oficinas corporativas aquí en Bayamón, en Puerto Rico. Hemos hecho colaboración con el arquitecto Nelson Rivera, y que planteamos a partir de esta obra también de Donald Judd, pero que en relación a esta cuestión como de la envolvente, de cómo se relaciona el edificio con el exterior, planteamos como una idea de horizonte.
También quería aprovechar como para hacer una reflexión de todos estos proyectos de oficinas que hemos venido realizando y otros que tenemos en curso, pero que en este proyecto se materializa de una manera bastante clara. Y es que en un primer momento, cuando empezamos a trabajar en todas estas series de proyectos de oficinas, empezamos como a trabajar y estudiar realmente cómo son estos proyectos, cómo funcionan, cómo deben ser. Veamos que la realidad de estos proyectos tradicionalmente está bastante pautada con una serie de luces estructurales determinadas, con una serie de, según dónde se sitúa el núcleo, las circulaciones. Realmente está todo como muy estudiado y pareciera como que al final estos proyectos, también por esa vocación como de imagen corporativa, como de interrelación, digamos casi visual solo, como de imagen con el exterior, eran casi ejercicios de pura fachada. Y sin embargo, había una circunstancia en estos requerimientos del cliente que nos permitía replantear toda esta situación, y era que no quería prácticamente pilares en sus zonas de trabajo. Entonces, claro, esto nos llevaba como a estas reflexiones estructurales en las cuales dan oportunidad de estos proyectos que hemos visto a continuación y otros que estamos trabajando, pero este en particular nos parecía interesante porque lo planteábamos casi como, bueno, pues no hay fachada, es simplemente la sección, ¿no? Simplemente la sección estructural en la cual el cerramiento queda retranqueado, queda protegido del sol y por lo tanto ya puede ser, el vídeo está menos exigido y por lo tanto puede ser mucho más transparente. Entonces realmente esa continuidad exterior e interior se puede producir visualmente, mientras que la estructura quedaba resuelta como en esos cantos, como vamos a ver a continuación. Entonces, en esta apilación vertical, que algo tiene el proyecto que veíamos antes, de continuidad, de disolución, de desmaterialización, aquí sin embargo tiene también una vinculación muy importante con el horizonte. Mientras que al principio de la charla veíamos como estas aperturas significantes, como estas vistas particulares, esta es como mucho más extensivo, mucho más homogéneo y mucho más expansivo también en relación con el entorno. Bueno, este proyecto está situado en la terminal de Bayamón, de Bayamón, y como en el alzado ya se puede percibir esa idea como de alzado a sección o de relación de edificio a sección. Y bueno, a nivel de configuración general, lo que planteamos era dejar todo lo que es zona de aparcamiento, zona de servicios, en un segundo plano, no percibido desde la carretera, y también una cierta depresión de la topográfica para que quedara no visto alrededor y que quedara una zona de vegetación que pudiera permitir esa continuidad visual mucho mayor. Esta es una de las primeras maquetas de trabajo en las que estamos trabajando con esa idea de resolver todo, instalaciones, estructura, etcétera, en el mismo canto y que no tuviera luego elementos auxiliares ni siquiera en la cubierta. Realmente lo que era importante es que incluso todas las plataformas, incluso las cubiertas, liberarlas de las servidumbres tradicionales de uso y que quedaran todas resueltas de la misma manera. Bueno, aquí una imagen precisamente de esa sección y del modelo estructural. Y ahora vamos a ver a continuación un estudio de cómo se han generado estas plantas y también un poco de esa solución. Esta es una imagen que queremos traer relativamente reciente de la obra, donde ya se ve esa estructura vertical de los pilares de acero casi todos colocados y donde se empiezan a aparecer también, pero a otro nivel más abajo, los núcleos de hormigón. También para hacer una idea un poco de la escala también de las luces, de los espacios que se están generando en este tipo de oficinas y en este proyecto en particular, y de la estructura horizontal que está actualmente en desarrollo. Entonces, claro, realmente lo que pasaba de alguna manera en el primer proyecto es un poco lo contrario de lo que pasa en este. ¿No? Estamos haciendo como este gradiente de lo más compacto, de lo más cerrado, de lo más profundo, y en este caso también es un esfuerzo por lo más, digamos, intentar que sea lo más compacto, pero en el campo, ¿no? Entonces, estas celosías que tienen esta proporción realmente tienen esta dimensión y esta densidad para resolverlo todo en un canto relativamente estrecho. Entonces, en la configuración de la planta nos interesaba producir, ya que iba a ser un proyecto completamente expansivo, completamente de horizonte, digamos en
todo alrededor, pero sin embargo queríamos que tuviera como una cierta dinamicidad esa planta. Este es un croquis de Zumthor para el edificio de Bregenz, del Museo de Bregenz, en el cual pues, se puede ver toda esta iluminación, estas fugas visuales, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos a jugar en las primeras fases del proyecto con una situación como de empezar a insertar muros, intentando buscar también esas visuales, esas vistas, esas fugas de una manera dinámica, y finalmente en la configuración aparece con una serie de esas pantallas que se han engrosado realmente para coger determinados usos. Y digamos, no es una configuración de planta como de retícula con una serie de pilares, un núcleo colocado de manera central, ni siquiera perimetral, sino que vamos jugando como con pantallas y pilares de tal manera, de una manera equilibrada, hasta conseguir una zona de trabajo amplia con pequeñas zonas luego un poco auxiliares alrededor. Esta es una maqueta. Simplemente el edificio se compone, como han visto, de 4 niveles, una planta baja digamos, de salas de reuniones externas, con un primer nivel también bastante público de comedores privados, a nivel público, a nivel de visitas externas que pueden acceder a él, y luego los 2 siguientes niveles como de zonas de trabajo. Entonces realmente también en sección se va produciendo un gradiente de público a privado hasta completar el último nivel. Entonces esta imagen realmente era una de las primeras con las que arrancamos el proyecto, y era pues esa idea de protección, esa idea de vuelo y esa idea de horizonte, pero también de umbral habitado, de umbral donde pueda llegar a darse una circunstancia pública y social en el edificio. Entonces técnicamente esta es una sección constructiva de la fachada donde se ve esa seriación constante, repetitiva y homogénea, haciendo como prácticamente 10 pies, 5 pies, 10 pies, 5 pies. Y entonces en este canto es donde esa estructura horizontal se resuelve en celosía, precisamente para tener huecos suficientes para que los ductos de aire puedan pasar, todas las servidumbres de instalaciones, y a la vez resolver la estructura en el mismo canto. Toda esa piel exterior, toda la fascia, el cladding, también nos interesa ver como a situaciones de despiece de grandes dimensiones. Es un composite de aluminio de grandes dimensiones que hace aparecer todo ese canto realmente como una pieza maciza, ya que apenas tiene juntas en todo su desarrollo. Entonces había una circunstancia ya un poquito más en detalle que nos resultaba interesante insistir, y es en esa continuidad. Es importante la materialidad, tanto los tonos, tanto de techos con la fascia va a ser prácticamente del mismo material, prácticamente del mismo tono, y en el suelo igual, pero también la geometría. Realmente puedes decir que incluso los travesaños horizontales del muro cortina tienen que estar alineados con el suelo, igual en el techo, de tal manera que lo único que se ve es como esa piel de vidrio en sombra. Y en la cubierta igual, como decíamos, que en este caso además es una cubierta ventilada, ahí sí que va a recibir una gran carga térmica. Planteamos una cubierta sobrelevada sobre plots de prefabricado de vidrio. Entonces, en la solución de fachada, queríamos que esa lámina quedara como completamente al exterior. También los requerimientos físicos de esta isla, pues ustedes los conocen mejor que yo, de sismos, de huracanes, etcétera, etcétera, pues requieren que para unos vidrios de grandes dimensiones como los que estamos planteando, cada módulo de vidrio pueda acomodar los desplazamientos, cada uno en su propio módulo, sin transmitir cargas al vidrio. Por lo tanto, planteamos un sistema de muro cortina tipo unitize, tipo modular, en el que cada marco, digamos, absorbe las deformaciones individualmente, y además hacia el exterior no queda ninguna tapeta, ningún elemento, sino que reforzando esa idea de continuidad y de planeidad, pues queda todo sujeto desde la parte trasera. Esta es una imagen de una maqueta que presentamos para una presentación a un cliente, y finalmente quería acabar con una animación que preparamos también para el cliente, en la cual se cuenta un poco todo el desarrollo que están realizando en el entorno, pero en la última parte sí quería que vieran digamos, un desarrollo por el interior del edificio, donde se puede ver también esa especialidad y también ciertos acabados, etc. El edificio está situado, como ven, en la esquina suroeste de todo el complejo,
se encuentra en un estado muy avanzado de desarrollo, y el edificio realmente pues, estará, esperemos que completado para el primer cuarto del año que viene. Bueno, a ver, una situación que estamos estudiando en el proyecto y que aquí hemos incluido para ver cómo puede ir quedando un poco ensayando, aunque hemos pedido muestras y demás, y es que a fin de cuentas, en última instancia sí van a aparecer como unos grandes núcleos que se ven aquí, y vamos a jugar como a descomponer esos grandes pilares, esos grandes núcleos de hormigón, para que no se perciban como grandes pilares precisamente en caras, ¿no? Aquí se ve como a la derecha parece como un acabado tipo espejo, que es un composite tipo espejo, para que desde el exterior y desde el interior no se perciba como un gran volumen, sino que se perciba como descompuesto en distintas caras. Eso además en determinados espacios interiores va a generar como un mayor imagen de amplitud y de conexión con el exterior. Aparecen dos puntos de conexión vertical en el proyecto, aunque este proyecto es mucho más de horizonte, mucho más vertical, pero realmente esos puntos de conexión vertical nos parecía que mejoraban la relación entre los trabajadores, la dinamicidad de las plantas, la relación visual lo volvía a generar, como hablábamos al principio, como un espacio público, pero bueno, en cualquier caso, sobre todo con esa proyección hacia el exterior, como pueden ver. Todos los despieces, todos los materiales están pensados como para generar esa continuidad. Y como hemos estado contando anteriormente, siempre nos interesa ver cómo va a ser ese edificio percibido tanto dinámicamente como situaciones de negativo o de percepción nocturna, como en este caso. Muchas gracias. Pregunta para el arquitecto, pues este es el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un aplauso para el Este proyecto de Puerto Rico, el ingeniero José Pérez, es el consultor local que está trabajando con la estructura, ¿no? Asegurándose que cumplan los códigos locales. Es realmente un reto porque es una estructura que es muy poco común y los arquitectos están un poco nerviosos, pero es una estructura que funciona muy bien y es una estructura de mucho voladizo y muy atrevida, y realmente estamos aprendiendo un montón, ¿verdad? Con el trabajo que nos traen de ella al momento de ejecutar esta obra.